Bien, vamos a ver ahora el tipo undefined. Fíjate que undefined también indica ausencia de valor. Semánticamente se puede decir que indica la ausencia de un valor. Fíjate que el valor de undefined representa ya un tipo de ausencia un poco más profundo. Es el valor, fíjate que se presenta en 4 ocasiones. Número 1 es el valor de las variables que no han sido inicializadas. Fíjate, por ejemplo, que ponemos aquí let variable con var para que se vea mejor. Variable. Recargamos. Y fíjate cómo dice undefined. Entonces, la variable, el valor undefined, cuando declaramos variables con var que no han sido inicializadas, pues nos retorna undefined. Si lo usamos con let, pues aquí ya es otro comportamiento. Ahora sí que inesperado. Entonces, eso es el valor undefined que se indica cuando, ahora sí que cuando el valor no se ha inicializado. Es el valor que se obtiene cuando se consulta el valor de una propiedad de un objeto o un elemento de un array que no existe. Cuando tú consultas un índice de un arreglo o una propiedad que no existe, también se te va a retornar undefined. El valor undefined es también el valor de return de las funciones que no devuelven explícitamente un valor. Ya vimos, por ejemplo, cuando hacemos el console.log retorna un valor. Daniel. Este no retorna ni un valor y por eso retorna undefined. Pero ya después lo vamos a ir viendo cuando lleguemos al tema de las funciones. El valor de undefined es también es el valor de los parámetros de las funciones para las que no se les pasa ningún argumento. Cuando una función recibe un argumento y tú no le pasas un valor a esa función, pues simplemente el argumento va a estar como undefined. Entonces esto ya lo vamos a ir viendo conforme avancemos en el curso. Pero básicamente esas son las 4 maneras con las que obtenemos undefined. Con variables no inicializadas, con parámetros de funciones no pasados, con el return de las funciones para las funciones que no tienen un return, y cuando se consulta un índice o una propiedad de un objeto que no existe. Fíjate que undefined es una constante global predefinida. No es una palabra clave del lenguaje como null, como tal, pero se inicializa al valor undefined. Fíjate que si se le aplica el operador typeof, undefined, fíjate cómo nos retorna undefined, indicando que este valor es el único miembro de un tipo de dato especial. Fíjate que a pesar de estas diferencias, tanto null como undefined, como te digo, indican una ausencia de valor y a menudo pueden utilizarse indistintamente. Por ejemplo, el operador de igualdad los considera iguales, fíjate. Vamos a poner undefined igual a null. Esto nos va a dar true. Con el operador de igualdad, JavaScript los considera como iguales. En cambio, ya con el operador de igualdad estricta, pues fíjate cómo ya nos retorna false. Ya los considera distintos, porque acuérdate que null y undefined son un tipo de dato especial en sí mismos. Entonces, fíjate que para distinguirlos, pues obviamente tenemos que usar el operador de igualdad estricta, para que ahora sí que los diferencie. Fíjate que null y undefined, como ya vimos, ambos son valores falsi. Se comportan como false cuando se requiere un valor booleano en el contexto de un booleano. Ni null ni undefined tienen propiedades o métodos. De hecho, pues no, da un error. Fíjate, por ejemplo, vamos a ponerle aquí variable es igual a undefined. Y si hacemos aquí variable, propiedad, si lo tratamos de acceder a una propiedad, pues fíjate cómo nos da un error. Dice, no puedes leer propiedades de undefined. Entonces también aplica también para null. Esto lo vamos a ver mucho cuando lleguemos al tema de los objetos. Fíjate cómo dice, no puedes leer propiedades de null. Entonces los null ni undefined no se consideran como objetos. Ya vimos por qué.
Sin embargo, que acuérdate cuando hicimos typeof sobre null, pues fíjate cómo lo trata como un objeto, pero en realidad ya vimos que no se en sí hasta cierto punto no es un objeto 100%, sino que indica no object, como ya te enseñé. Fíjate que tú me estarás preguntando cuándo usar null y cuándo undefined. Considero que undefined representa una ausencia de valor a nivel de sistema, inesperada o similar a un error. Y null representa una ausencia de valor a nivel de programa, normal o esperada. Entonces yo casi siempre pues evito usar null y undefined. Siempre que puedo yo los trato de evitar. Esa es mi recomendación. Pero pues si necesito asignar uno de estos valores a una variable o una propiedad o pasar un return, pues yo casi siempre utilizo null. Ya es que por ejemplo en Java pues también tenemos el null pointer exception. Entonces yo cuando yo quiero presentar ausencia de valor en mis programas, pues yo por normal uso null y trato de evitar siempre que puedo undefined. Algunos programadores se esfuerzan por evitar por completo los nulls y utilizan undefined en su lugar, siempre que pueden. Entonces es una cuestión de gustos y necesidades. Pero mi recomendación principal es que tú cuando quieras indicar semánticamente una ausencia de valor, pues mejor usa null y no undefined. Undefined déjalo nomás para lo que hace JavaScript tras bambalinas, lo que él te arroja, por ejemplo, cuando no hay return en funciones. Y cuando tú quieras, ahora sí que en tus propios programas tener ausencia de valor, pues utiliza null. Entonces, como resumen, null y undefined, como yo te dije en un principio, null y undefined se consideran cada uno de ellos un tipo de dato especial en sí mismos. Null es un tipo de dato especial en sí mismo, sin embargo ya vimos cómo lo trata como objeto hasta cierto punto JavaScript. Y undefined también se considera un tipo de dato especial conformado nomás por undefined. Son objetos en sí mismos y son el único miembro de su tipo. No hay un tipo null que esté compuesto también, por ejemplo, de un número. El null es un tipo de dato especial en sí mismo que nomás lo contiene a él. Por ejemplo, los booleanos pues tienen true o false, pero aquí con null y undefined no, son nomás ellos mismos miembros de su mismo tipo. Eso sea todo. Bendiciones.